Hola, muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en el canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar de, algo que sí que os puede servir para casa, que a veces no sabemos muy bien cómo hacerlo, que podemos recomendar, que incluso nosotros los otorrinos cuando lo pautamos como tratamiento, igual no nos detenemos lo suficiente en explicaros cómo debéis utilizarlo, que son los lavados nasales. ¿Qué decir sobre los lavados nasales? Bueno, mucha gente, la que no tenéis problemas de nariz, no tenéis muchos mocos, no soléis coger catarros, pues bueno, no necesitáis hacer, quiero decir, no hay nunca por qué hacer tratamientos de más en gente que no tiene problemas, ¿vale? En la gente que sí soléis coger catarros, los lavados nasales es un tratamiento muy bueno, a veces de forma única y a veces también complementando con otras cosas. De hecho, hay estudios científicos en grado de evidencia A, que es la máxima grado de evidencia, que han demostrado que mejoran la clínica nasal, que mejoran la exploración de la nariz por dentro, los cambios inflamatorios, que dejan mucho mejor la función nasal. ¿Cuáles se suelen usar? Hay de dos tipos. Hay unos lavados nasales que suelen ser isotónicos y otros hipertónicos. Yo mi consejo es que uséis los que ya vienen preparados de la farmacia. Se pueden hacer cosas en casa mezclando agua con sal y con bicarbonato, que es más barato, pero a veces esas mezclas no consiguen las concentraciones idóneas para hacer este tipo de lavados. Lo cual yo os aconsejo, mi recomendación es más que compréis los que ya vienen en la farmacia. Hay de muchas marcas y los hay con distintos productos. Básicamente podríamos considerar que hay tres tipos. Uno son los que tienen son isotónicos, que llevan algo menos de concentración de sal. Otros son hipertónicos, que llevan más concentración de sal y probablemente generen más descongestión. Y luego hay un tercero que también lleva ácido hialurónico, que ayuda para esas personas que suelen tener la nariz muy seca, que tienen muchas costras, que igual viven en una zona húmeda, pero que cuando van de viaje al interior o a zonas más secas se les pone la nariz que les molesta, muy seca por dentro, etc. En función de qué caso sea el vuestro, pues es más indicado uno u otro. ¿Y cómo se debe usar? Porque es algo que a veces hacemos mal y que hace que dejemos de usarlo por lo molesto. Suelen ser unos brotes grandes que sacan el agua a presión. Lo que nos saldría a hacer sería meterlo, apretar e inspirar. Sale un chorro demasiado grande y eso lo que hace es que el agua nos vaya a la boca, nos arrastre lo que haya y nos lo lleve hacia la boca y sea desagradable y aparte nos genera a veces incluso un poquito de irritación o sequedad de garganta. No debemos hacerlo así. Y de hecho, el fundamento del lavado de agua con agua salina es casi más que el agua esté un rato en contacto con la mucosa que el propio efecto de arrastre que pensamos que hace. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Inclinando la cabeza hacia un lado y un poquito hacia adelante, lo que hacemos es introducir el spray que nos hayamos comprado en la fosa nasal que quede encima. O sea, si inclinamos a la izquierda, en la derecha. Cuando inclinamos a la derecha, en la izquierda. Lo inclinamos, lo metemos, nos ponemos un poco adelante y damos un chorro. Y el agua va a salir. No hay que inspirar, no hay que hacer para atrás, no hay que hacer gesto de tragar, simplemente dejar que el agua salga y quedarnos con la cabeza inclinada. ¿Qué sería lo ideal? Que ese agua lográramos que nos saliera por el otro lado. Eso es lo ideal, pero no es necesario, ni tiene que ser una obsesión, ni tenemos que estar intentándolo, porque a veces no se puede, porque hay mucha inflamación y no llega siquiera al otro lado. Dejarlo así unos segundos, incorporarnos, el agua que haya pues nos botará, hacerlo al otro lado, incorporarnos y después sonarnos bien. Así evitamos que nos vaya a la boca, evitamos irritaciones incómodas. A veces, si en esos gestos hacemos respiración, hacemos cosas de tragar, podría tener la sensación de que se tapona el oído. Si lo hacemos de esta forma, todo eso lo evitaremos y será como es más efectivo. En los niños igual. Lo que pasa es que hay productos para niños que lo que hace es que ese agua que sale a presión salga con algo menos de presión, pues porque son más frágiles, con lo cual es necesario que el agua no salga tan fuerte. Pero el fundamento y la hora de usarlos es exactamente la misma. ¿Cuál es mejor? Si es mejor el hipertónico o el isotónico. Hay un poco de controversia, distintos autores dicen distintas cosas, se pueden usar los dos de la misma forma. El que lleva ácido hialurónico, pues para la sequedad. Y voy a hablaros de otra cosa, de la que igual algunos habéis oído, que se usa la gente que hace yoga, suele usarlo pues, como para depurarse, que es la lota, que tiene el mismo fundamento. La lota es una especie de tetera en la que nosotros introducimos el agua con
con la sal y con bicarbonato, y tiene el mismo fundamento que estos sprays de agua de mar, con la diferencia que ahí no sale un chorro a presión, sino que va por gravedad. Haríamos el mismo gesto, nos pondríamos la cabeza de la misma forma, introduciríamos la boquilla de la tetera aquí y la iríamos inclinando, y entonces el agua iría pasando y saliendo por el otro lado. Ese es el fundamento de hacerlo, y es para lo mismo que para los lavados. Requiere igual un poco más de adiestramiento. Hay gente que lo prefiere, hay gente que no, no es mejor una cosa que la otra, pero también es una opción de cómo hacernos nuestros lavados, ¿no? De todas maneras, si aparte tenéis infecciones, si soléis coger mucha sinusitis, de dolores de cabeza o dolores a nivel facial, etcétera, es preferible que vengáis a una consulta para que podamos explorarlo, ver si hay alguna infección crónica, ver si tenéis cualquier tipo de lesión, pólipos, etcétera, porque entonces habría que aplicar un tratamiento más indicado a lo que tengáis. Espero que os haya gustado el vídeo, os animo a que os suscribáis a nuestro canal para que vayáis viendo las novedades y los vídeos nuevos que vamos colgando. Si os ha gustado, pues compartirlo, dar me gusta, todas esas cosas se agradecen. Y cualquier duda o comentario o sugerencia, en la caja de debajo estaremos encantados de contestarla y de ayudaros. Un saludo y hasta la próxima.